Bienvenido nuevamente a Conéctate con Evertech, un podcast creado para conectarnos con el micro, pequeño y mediano comerciante, nuestras pymes en Puerto Rico y ayudarles a impulsar su desarrollo en el país. Mi nombre es Brenda Agosto, soy oficial senior de Relaciones Públicas en Evertech y tengo el placer de ser la moderadora de este podcast, este nuevo canal de comunicación, el cual puedes acceder a través de nuestro canal en YouTube, a través de Facebook y también puedes escucharlo en las mejores plataformas de podcast. Como todos saben, cada día los empresarios y los comerciantes se ven en la necesidad de poder contar con métodos que les garanticen el buen funcionamiento de sus negocios y la continuidad de los servicios que le ofrecen a sus clientes. Esto independiente de cuál sea la localización en que se encuentren y también el tamaño del negocio. Pero, ¿qué sucede si la operación de su negocio depende de sistemas que siempre tienen que estar operando, pero están localizados en áreas que pueden verse amenazadas por desastres naturales o por cualquier otra eventualidad, como sucede en Puerto Rico? Ustedes saben que los huracanes pueden ocurrir y ya comenzó la temporada de los huracanes. Con esto en mente, ¿has pensado si tu negocio podrá seguir operando ante un desastre? Ese es el tema de nuestro episodio de hoy. Y para hablar de la importancia que tiene la continuidad de los negocios, especialmente en estos momentos, pues nos acompaña Arnaldo Colón. Hola Arnaldo, ¿cómo estás? Hola Brenda, encantado de estar aquí. Un placer tenerte. Arnaldo es gerente del área de continuidad empresarial y también nos acompaña Andrea Bedoya a través de remoto. Andrea está en Bogotá en estos momentos, en Colombia. Ella es analista senior de continuidad de negocio, ambos de Evertech. En el caso de Arnaldo, él es un profesional certificado en continuidad de negocio por el Disaster Recovery Institute, mientras que Andrea también está certificada como profesional en continuidad de negocio y riesgo operativo por la Universidad Javeriana de Bogotá en Colombia. Hola a ambos, bienvenidos a este episodio. Vamos a comenzar. Específicamente, ¿a qué nos referimos cuando se habla de un desastre para los negocios? Sí, existe una metodología que se conoce como continuidad de negocio. El objetivo de esta metodología es que los negocios puedan seguir proveyendo sus servicios ante situaciones adversas que interrumpen su operación, como las que mencioné anteriormente. Esa metodología pues considera impactos y las prioridades que tiene el negocio para poder concentrarse en lo que es la operación. Ok. Dicho eso, Andrea, ¿tú podrías abundar un poquito sobre quién realiza entonces esa metodología y qué ustedes toman en consideración? Claro que sí, Brenda. Lo realiza una unidad especializada con conocimiento y experiencia en continuidad del negocio. Estas personas están debidamente capacitadas y entrenadas para analizar y evaluar los efectos que genera una interrupción de negocio. También estos equipos analizan los recursos que una compañía pueda requerir para recuperarse. Esta tarea se hace en conjunto con los diferentes líderes de las áreas, donde los especialistas de continuidad de negocio los asesoran para analizar los diferentes brechas, vulnerabilidades, riesgos e impactos que puede sufrir el negocio. Asimismo, generan unos planes de acción para diseñar unas estrategias que le permitan esa recuperación a la compañía. Ok, mencionaste planes de acción. ¿Qué ustedes entonces analizan a través de un buen plan de acción o un buen plan de continuidad de negocio? Y sobre todo, ¿cuál es su relevancia? Antes de iniciar a generar un plan de continuidad del negocio, tenemos que hacer un entendimiento del contexto organizacional, conociendo sus expectativas y sus necesidades. Un plan de continuidad de negocio requiere hacer un análisis de riesgos, un análisis de impacto al negocio donde se revisan personal clave, proveedores, infraestructura física y tecnológica, además de datos o activos de información sensibles. También se preparan unas estrategias de recuperación que apalanquen los diferentes escenarios de interrupción, como lo es un no acceso a la infraestructura física,
un no acceso al hardware requerido, no tener la información o los datos disponibles porque un software está caído, no tener el personal clave para continuar el proceso y los diferentes ataques cibernéticos que pueden llegar a presentar las diferentes compañías. Una vez se definen estas estrategias de recuperación, es indispensable hacer un set de pruebas. Esto nos garantiza la viabilidad de que estas estrategias estén funcionando. Como todo proceso, vamos acompañados de la mejora continua, donde implementamos planes de acción para robustecer y madurar las estrategias de continuidad que me permitan esa recuperación del negocio. En resumen, un plan de continuidad requiere un análisis de riesgos, un análisis de impactos, un diseño de estrategias y una prueba anual mínimo. Perfecto, definitivamente con lo que me estás diciendo entonces, la planificación es la clave. O sea, conlleva una planificación bien depurada, especialmente con el dueño del negocio, ¿verdad? Y en este caso en particular, ¿cuáles entonces son esas situaciones o desastres más comunes de las cuales la mayoría de las empresas no están preparadas? Pues mira, las interrupciones varían de localidad, de región, como mencionaste inicialmente, pero las más comunes, que son las que se manifiestan a través de todo, son los desastres naturales que varían de acuerdo a la región en la que uno pueda estar. En Puerto Rico, como mencionaste hace un momento, pues estábamos en temporada de huracanes, o sea que ese es uno de nuestros riesgos de mayor probabilidad. También están las fallas en equipo. Eso es una interrupción que sucede muy a menudo. Y el tema que está más preocupante en este momento, que son los ciberataques. Todos esos tipos de eventos generan interrupciones a los negocios que pueden ser costosísimas. Por eso, como bien señalaba Andrea, es imperativo que en el proceso de análisis de continuidad de negocio se complete un análisis de impacto para entender el impacto que esa interrupción tiene en la operación. Perfecto. Hablaron de una fase, ¿verdad? En cuanto a lo que tiene que ver con el plan de continuidad de negocio. Pero entonces, me gustaría, Andrea, si tú podrías abundar un poquito sobre qué servicios se deben cubrir a través de lo que es la continuidad del negocio. Lo primero es contar con un proveedor de procesamiento de datos que cuente con un plan de continuidad de negocio bastante robusto. Por ejemplo, de forma vanguardista, Evertec. Evertec cuenta con 3 centros de datos, 2 ubicados en Puerto Rico y 1 en Estados Unidos. Estos centros de datos ofrecen servicios de recuperación y de respaldo de información. También ofrecen servicios de una infraestructura tecnológica redundante, una infraestructura física que provee equipos tecnológicos y espacios para que las compañías puedan continuar con su operación ante un evento de interrupción. Evertec también tiene equipos de personas donde atiende incidencias de manera personal, de manera remota o localmente, y esto le ayuda mucho a las compañías para superar una incidencia ante algún evento de interrupción. Fíjate que me trae a la mente algo específicamente basado en todo lo que están discutiendo, ¿verdad? La importancia que tiene el plan de continuidad del negocio. Me gustaría entonces plantearle a Arnaldo algo. Arnaldo, considerando todo lo que han planteado y para asegurarnos de que nos están entendiendo cuál es la importancia que tiene el plan de continuidad de negocio, las pymes que nos están escuchando en estos momentos y otro tipo de empresarios, me gustaría entonces, Arnaldo, que trajeras, por ejemplo, situaciones en las cuales con el huracán María tuvimos situaciones donde lamentablemente pues fue una época muy triste, impactó mucho a nuestras familias, pero también impactó mucho a los comercios y otras empresas. Así que me gustaría que dieras ejemplo de cómo el plan de continuidad de negocio establecido quizás con Evertec, con algunos clientes, cómo se implementó y ayudó, sirvió de beneficio para los clientes. Excelente pregunta, Brenda. Ante toda situación, y específicamente María, la batalla la ganamos con la preparación y la planificación.
Y dentro de la metodología de continuidad de negocio, cuando hacemos un análisis de riesgo, estamos mirando, por ejemplo, eventos como huracanes, cómo específicamente nos pueden afectar y previo a ello, qué controles podemos establecer para que su impacto sea el menor posible. Específicamente sabemos que durante María, pues todos fuimos afectados por el impacto que hubo en la infraestructura, tanto eléctrica como de comunicaciones. Por lo tanto, nuestro plan en esa primera fase, que es definir ese riesgo y cómo atendemos ese riesgo, pues se implementan asuntos de redundancia o quiero decir, se implementan elementos de redundancia en las comunicaciones, en el suplido de energía eléctrica y otros. Con nuestros clientes, nosotros durante ese periodo, nosotros tuvimos la capacidad de poder albergar esos clientes proveyéndoles espacios de colocación para sus equipos de tecnológicos, para sus áreas de oficina. Muchos de esos clientes, sus oficinas quedaron totalmente destruidas. Afortunadamente, gracias a la metodología y la preparación que tenían, pues ya habían previamente planificado y tenían con nosotros pues un colocation o una colocación de su infraestructura tecnológica que les permitió poder reiniciar sus operaciones y mover su personal a nuestras áreas de trabajo. Excelente. Quiere decir, definitivamente volvemos a lo mismo, la planificación ha sido la clave. Y dentro de esa planificación, Andrea, Arnaldo, específicamente, ¿se va de la mano con el cliente en todas las etapas que tiene que ver el plan de continuidad del negocio? Claro que sí, va muy de la mano y es muy vital el set de pruebas que les nombraba anteriormente. Hoy en día existen diferentes escenarios de interrupción y asimismo existen diferentes tipos de pruebas que podemos ejecutar. Algunas pruebas de estos como ejemplos, por ejemplo, son las pruebas de escritorio, que consisten en probar en que mi hardware y mi software esté funcionando correctamente, que los equipos de trabajo conozcan a detalle los procedimientos que deben ejecutar. Otras pruebas que tenemos es movilizar el personal de sedes principales a sedes alternas para que continúen su operación en otros sitios. Otra de las pruebas que tenemos es la infraestructura tecnológica, activar nuestros data center de contingencia. Entonces, podemos hacer una operación, una prueba de trabajar una semana en contingencia en un data center que está ubicado en otra localidad. Como les expliqué, Evertec tiene ubicado su data center en Estados Unidos. Entonces, lo que operamos hoy en día en Puerto Rico, también lo podemos operar en Estados Unidos. Entonces, esos son los diferentes como set de pruebas que nos permiten garantizar que nuestras estrategias son maduras y que las podemos robustecer día a día a través de esos planes de acción y a través de esos resultados que salen de las pruebas. O sea que las pruebas entonces es el método que ustedes utilizan para validar, ¿verdad? Que esos planes de continuidad y de recuperación funcionan, son seguros para los clientes. Prácticamente son como si fuéramos simulacros, ¿verdad? Es lo que llaman simulacros. En efecto, son pruebas coordinadas en las cuales se transfiere la operativa, ya sea tecnológica u operacional, a un lugar alterno para asegurar que se puede continuar operando. Y solamente a través de las pruebas es que podemos validar. Todos los planes son muy efectivos en nuestro proceso, pero recordemos que solamente son ideas hasta que no las ponemos en práctica. Cuando la idea se pone en práctica, ahí es que podemos entender las áreas de oportunidad que tenemos. Abundando un poco sobre lo que hablaba Andrea y lo que la pregunta anterior que nos hiciste, para nosotros ayudar a una empresa, a una empresa mediana, a través de todo este proceso, nosotros ayudamos en identificar esas estrategias apoyando con nuestros lugares alternos, con nuestras operaciones alternas y dándole información y recursos para que puedan continuar operando.
Y según la experiencia que ustedes han tenido, ¿cada cuánto tiempo deben hacer esos simulacros, esas pruebas? Mientras más frecuente, mejor. Pero al mínimo, dependiendo de la complejidad, al mínimo por lo menos una vez al año, dependiendo si son pruebas tecnológicas, si son pruebas de escritorio, pues hay más facilidad para hacerlas y se pueden hacer semestral o trimestralmente. ¿Tú podrías repetir nuevamente a qué nos referimos cuando hablamos de prueba de escritorio? Por si acaso alguien no lo escuchó al principio de la definición que dio Andrea. Pues una prueba de escritorio es cuando tenemos al equipo que está encargado de ejecutar un proceso de recuperación y tiene plasmado en un plan, en un documento, el proceso que va a llevar a cabo. Se presenta un escenario ficticio ante ese grupo y se mira esa interacción, se observa cómo esa interacción entre esas personas logran el objetivo que tiene el plan, que es darle continuidad a la operación. Y ahí podemos identificar en muchas ocasiones cuando estamos en plena discusión, pues se identifica que nos faltó tal o cual paso o nos faltó considerar hacer tal o cual tarea, que es muy importante dentro del proceso. Excelente. Señores, no cabe duda de que el contar con un plan de continuidad de negocio es algo necesario para los comerciantes, para nuestros empresarios, ya que protege a la gente, la información y la reputación de su empresa, pero más aún las operaciones y la subsistencia de su negocio y con ello la continuidad de los servicios que le ofrecen a sus clientes. Así que gracias a nuestro invitado, gracias a Andrea, que está desde Bogotá con nosotros conectada a remoto. Gracias, Arnaldo, por estar con nosotros. Verdaderamente ha sido un tema muy importante, especialmente porque comenzó la temporada de los huracanes y tenemos que verdaderamente tener un buen plan de continuidad del negocio. Así que gracias por estar con nosotros. A nuestra audiencia les invitamos a que sigan conectados a Evertec, a las redes sociales nuestras, que están todo el tiempo informando de cuándo van a estar saliendo los demás episodios de nuestro podcast. Conéctate con Evertec y también a las publicaciones de nuestro blog, el cual brinda información educativa buenísima que les puede servir de mucho para su crecimiento y éxito. Hasta el próximo episodio.